No se altera nunca, lo digo en serio. Nunca he visto a Ron... Bueno, le he visto enfadarse si algo no se ha hecho bien, pero sin que llegue nunca a interrumpir el trabajo, ya sabe. Ron no tiene rabietas. Yo nunca le he visto tenerlas. No le levanta la voz a nadie, no grita. Y todo sale bastante bien, porque siempre ha preparado su trabajo. Y cuando surge algo imprevisto, él nunca permite que le descentre. Simplemente el mencionar el nombre de Ron Howard conjura inmediatamente a personajes como el pequeño Opie Taylor en el programa de Andy Griffith, o a Richie Cunningham de Popurrí. O quién podría olvidar a Ron como al pequeño pelirrojo Winthrop Paró en Vivir de Ilusión. Aunque Howard puede sentirse orgulloso de los éxitos que cosechó en populares papeles de actor, ha alcanzado más fama como director de largometrajes de calidad con películas tan taquilleras como 1, 2, 3 Splash, Cocoon, Detrás de la noticia, Dulce hogar a veces, Apolo 13 y Rescate. Pero si le pregunta a Howard si se resiente de la imagen creada por Opie y Richie, le dirá que su carrera le debe mucho a esos entrañables personajes de televisión. Por lo menos en Estados Unidos, la gente me recuerda como Opie. En Europa la gente tiende a identificarse más con Popurrí. Y desde que fui el presentador de Saturday Night Live hace unos 14 años, y Eddie Murphy me dobló en una escena en la que él hacía de Rahim, el crítico intolerante, me bautizó como Opie Cunningham. Así que eso sale mucho a relucir también. Y la verdad es que se lo debo todo a esos personajes y esas series. Solía pasar bastante tiempo con el equipo, mirando por las cámaras, girando las ruedas, colocando micrófonos, ya sabe, metiéndome en todas partes. Y a los técnicos les encantaba enseñarme cómo funcionaban sus equipos. No tardé en darme cuenta de que el director es la persona que se lo pasa mejor en el plató y puede jugar con todo el mundo. Aaron Ruben era el productor del show de Andy Griffith. Y él, Andy y el resto del equipo le regalaron a Ron cuando cumplió, no sé, 7, 8 o 9 años, una cámara de 8 milímetros, un trípode, un par de focos y un rollo de película. Y así fue como empezó a hacer películas. Desde que empezó con aquella cámara de Super 8, yo trabajaba por muy poco dinero. Y hasta traía la comida y los dulces, así que me daba siempre todos los trabajos. Ahora es más difícil conseguir que te dé un papel, ¿sabe? Ahora que espero que me pague. Hablamos de estos cortos de 3 minutos con una cámara de Super 8. De hecho, uno de ellos se titulaba Death of Daring Do. Ganó un premio del Festival de Cine de Kodak cuando Ron tenía como unos 14 o 15 años y yo tenía unos 9 o 10. Quería que yo saliera en la película para que la pudiera presentar en ese festival. Yo dije, por supuesto que saldré en tu película, hermano mayor, pero no te va a salir gratis. Quiero el 50% del bruto. Ganó el segundo premio en el Festival Kodak y le dieron como 24 rollos de película y $50. Así que me gané la mitad de los rollos, que se los revendí, y $25 en efectivo. Cuando trabajaba con Ron, en la época de Popurrí, no me daba la impresión, y hablo solo de mis propias impresiones, no me daba la sensación de que llegaría a ser director, y menos uno bueno. Pero no hacían más que repetirnos que un día este chico llegaría a ser director, y de los buenos. Yo qué iba a saber, yo era solo un Arnold. Durante una temporada en 1976, Ron iba detrás del magnate del cine Roger Corman para que le dejara dirigir una película.
Al final, Corman le ofreció un trato, protagonizar una de sus películas de bajo presupuesto titulada Eat My Dust. Y a cambio, Ron podría dirigir una película que luego resultó ser, en 1977, Loca Escapada a Las Vegas. Como resultado, la carrera de Howard como director de largometrajes se puso en marcha a lo grande. Por fin, después de intentar vender no sé cuántas, 15 ideas diferentes, Roger me dijo: Ron, cuando estábamos probando títulos para Eat My Dust, había otro título que le iba muy a la zaga. Así que si tu padre y tú podéis escribir un guión que se llame Loca Escapada a Las Vegas, se titulará así. Es de unos jóvenes que van huyendo. Yo seré el productor, tú y tu padre lo podéis escribir y te dejaré que lo dirijas. Y además dijo que lo tenía que protagonizar. Mi padre y yo estuvimos contemplando la idea durante un tiempo hasta que se nos ocurrió la historia. Le llamé, le conté la idea por teléfono y la aceptó. Como le digo, en menos de un mes estábamos ya en la fase de preproducción de la película. Thank you for calling the Curly Q Brown Show. I want to talk to Mr. Brown. Well, Mr. Brown's in the air. I know he's in the air. This is Sam Freeman. Sam Freeman? I'll patch you right in. Sam Freeman, the man of the moment. How you doing, Sam? You're full of crap, you know that, Curly? You make a big deal about wishing us good luck, and then you tell everybody where we are. Sam. I want you to cut it out. Sam, you created this situation, I didn't. But you went to a hell of a lot of trouble to make it a great human interest story, didn't you, Curly? Now you're sitting up there broadcasting to the whole world. Right down here, ladies and gentlemen. Stop the Vegas-bound lovers and hit the $25,000 jackpot. You're just hovering up there like a lousy vulture hoping for a wreck. No creo que vuelva a hacer una película tan rentable como Loca Escapada a Las Vegas si lo miro en base a lo que costó. Y hasta consiguió unas críticas decentes. No sé muy bien cómo ocurrió, pero salió bien y me abrió muchas puertas. Después de actuar en una serie de películas de televisión entre 1978 y 1981, Howard empezó a prestar atención de nuevo a la pantalla grande con el estreno en 1982 de Night Shift, protagonizada por su viejo compañero Henry Winkler, junto con Sally Long y el recién llegado Michael Keaton. Pensé que era una idea excelente para una comedia, y lo que es más importante, que no era lo que la gente esperaba de mí. Pude dirigir a Henry Winkler. Entonces ya éramos prácticamente como hermanos. A Shelley Long, una mujer de un talento increíble. Y pudimos meter en el mundo del cine a Michael Keaton. I feel a lot of love in this room. I don't know, maybe it's me, but I'll tell you something. I was here a minute ago, and it was really beautiful. So at this moment, I think it's important that I see all of your breasts. Or I don't have to. I don't see the breasts. Come on, let's get out of here. This guy's no pimp. He's on women. No solo tenía y tengo un montón de energía, pero decidí que mi personaje era hiperactivo. Y Ronnie no sabía cómo disciplinarme al principio. Creo que estuvo a punto de despedirme. Hubo un momento que parecía que íbamos a parar la película, buscar a otro actor, cerrar la película, despedir a Michael. Les teníamos realmente enervados. Yo corté unas cuantas escenas y les demostré lo bueno que podía resultar Michael si se le editaba. Así que se echaron atrás, le apoyaron, y la película acabó siendo una comedia de gran éxito. Hi. How you doing? I'm Bill Blazejowski. You call me Billy Blaze. You must be Chuck, right? Nice shoes. Hey, this is all right. Guess this is where I'm going to be working. I'm your new partner. Swish! They're going crazy in the arena. They can't believe it. It's unbelievable. This is great. What's our job? We'd like drive around and pick up stiffs or what? Is that what we're supposed to do? Hey, Chuck, who's this? Wife? Fiancé. Nice frame. En 1984, Howard trajo un nuevo talento a la pantalla grande. Tom Hanks, que protagonizó junto con John Candy y Daryl Hannah el gran éxito Splash. Un 2-3 Splash fue muy difícil y probablemente lo fue más aún porque éramos unos don nadie. Éramos nuevos en el negocio. Ya había otra película sobre una sirena con Warren Beatty. Y Ray Stark era el productor con Herbert Ross. Nosotros éramos los novatos, pero siempre nos vendimos como los que podríamos hacerlo mejor, más barato y más rápido.
Y nos motivaba a un nivel de hambre y desesperación, casi como si fuéramos una guerrilla cinematográfica. Y sabíamos que no iban a poder con nosotros, no porque no fueran mejores que nosotros, sino porque nosotros teníamos más hambre. Brian quería que el papel lo hiciera Daryl Hannah desde el principio. Ella había trabajado en Blade Runner, donde hizo un papel muy interesante y muy efectivo, y en la entrevista se le notó que tenía gran calidad. Mi asistente de entonces y de ahora, que generalmente trabaja como mi productor asociado, Luisa Vallis, tiene muy buen ojo para los personajes, y no hacía más que repetir: Tom Hanks, tienes que conocerle, es estupendo, es muy gracioso, tiene encanto, tienes que conocerle. Así que por fin le llamamos para que hiciera una audición. Y fue genial. Ya, claro, genial, genial. Ya sabes, Ron es así, genial, genial. Creo poner. Y no mucho después, el mismo Ron me llamó a casa por la tarde y me dijo: quiero que lo hagas. ¿Hacer qué, Ron? Bueno, que el papel es tuyo. Lo dijo exactamente así, el papel es tuyo. Tuvimos una sesión de lectura en casa de Ron en Encino, cuando se atrevía a vivir en California y tenía un montón de animales, como un segundo doctor Dolittle. Tenía cabras, pollos, y en la parte de atrás tenía un estanque en el que unos castores estaban construyendo una presa. Estaba en una de esas zonas en las que el valle sube hasta las montañas, y hay hasta coyotes. No sé, tenía un montón de animales y de mascotas para los niños. Bueno, el caso es que tuvimos una sesión de lectura alrededor de una gran mesa y yo traté de ser muy gracioso, de hacerles reír constantemente. Me sentía casi en competición con todo el mundo sentado a esa mesa que tenía una línea graciosa. Y él me dijo: oye, esto no es una competición. No vas a conseguir más risas que John Candy. Tú no. Tu trabajo es ser real. Tu trabajo es simplemente quererla. Eso es lo que tienes que hacer durante toda la película. You see, I was trying to do something in there, and I guess I did it very badly. I was trying to ask you if you wanted to get married. Madison, would you marry me? No. What? No, just no? You don't want to think about it? You don't want to kick it around? I can't. Why? I can't tell you. Look, I know you have some big secret that you think you can't tell me, but you can. What, you're already married? No. Well, you're dying, you were once a man, whatever it is, I don't care, you can tell me. Alan, I only have 3 days left. Please make them wonderful. Una escena de la que estoy especialmente orgulloso es la de la langosta. Daryl Hannah no quería hacerla. Iba a coger la langosta y se enroscó porque estaba muerta. Y al moverse un poco la solté. Y no sé, me asusté y di un grito. Y me empecé a reír y a llorar. Porque de repente se me vinieron a la cabeza todas las razones por las que me hice vegetariana. Seguimos y empezamos a filmar las reacciones de los clientes para ganar tiempo, mientras que los de vestuario se apresuraban a traer corazones de palma y patatas asadas para hacer una masa de la misma consistencia que la carne de langosta y rellenar con ella los caparazones. Yo le dije: Daryl, ya verás cómo funciona. Mira lo que hay dentro. Sin trucos. No haces daño a nadie y además no tienes que comer carne. Ella dijo que no estaba segura.
Y allí en la cocina del restaurante le dio un mordisco tentativo y vio que podía hacerlo, pero aún así le afectaba mucho. Pudimos grabar varias tomas. Se portó como una profesional, a pesar de que lloraba después de cada toma. Es entrañable. Lloraba por las langostas. En 1985, Howard dirigió Cocoon, una historia sobre un grupo de extraterrestres que regresan a la Tierra a recoger las crisálidas que se dejó su gente en el viaje anterior. Su misión se ve impedida por un grupo de gente mayor que han descubierto los poderes extraordinarios de las crisálidas. La película fue un éxito tanto de crítica como de taquilla, y hasta le salió una continuación. Había bajado a verle, y ahí estaba, subido a una grúa Chapman o algo así, muy arriba. Y le dije a Wilford Brimley que entrara. Don Amici, Don, ¿qué tal con eso? ¿Bien? Y yo pensé, Dios mío, este chico es un director. No está mal, ha conseguido lo que quería. Le van a salir bien las cosas. Tenía que mantener cierto equilibrio entre el drama humano real y la parte de ciencia ficción, que me parecía muy difícil. Y para un director joven era todo un reto. Estaba tan contento con las actuaciones que cuando salió la película y gustó, y fue popular, y me dieron mi primera nominación del gremio de directores, me sentí muy orgulloso de cómo había salido todo. Everybody out! You have no right to be here. You are trespassing here. Put down the cocoon. I said put down that cocoon! Put it down. Put it down. I'm calling the police. Get out. All of you, get out! Sentí que por primera vez tenía algo que perder. Me había abierto camino con Night Shift y 1, 2, 3 Splash. Y de repente sentí que la gente me había extendido mucho crédito, pero que aún tenía que probar que había venido para quedarme. Me puse bajo muchísima presión, muchísima. Y no hablaba de ello. Me daba vergüenza decir que, bueno, decir nada. Pero lo sentía. Y lo sentía a diario. Y fue un alivio inmenso cuando a los críticos y a la audiencia les gustó Cocoon. Un alivio inmenso. Y creo que solidificó mi reputación como director. En 1986, Howard se asoció con Michael Keaton para hacer Pisa a fondo, una historia que cuenta cómo los japoneses compran una fábrica de coches. El choque de culturas que ocurre entre los empleados y los nuevos dueños japoneses da pie a muchas escenas animadas, divertidas y a veces conmovedoras sobre las relaciones entre razas distintas. Si te fijas, te darás cuenta de que al principio de la película todos tenemos cierto aspecto y que al final todos hemos engordado como 6 kilos, porque no hacíamos más que comer y beber a todas horas. Si te fijabas, de repente las costuras de los pantalones de la gente se rajaban en medio de una escena. Fue un desastre culinario. We would like for you to be employee liaison. Are you shitting me? That's great. This is an outline of our company's labor policy. We would like for you to introduce it to your fellow workers. Why can't we just run the plant the way we did before? I mean, we did pretty good. If you did pretty good, then why are you present our IDs?
Do not be influenced by the fact that we are going to give you your first executive position with a very big raise in pay. No. Why would I? No, I won't be influenced by that. This is great. Assuming, of course, that the factory does open. Right. Well, I already assumed that. We did not. Can we count on you? Fellas. The frog's ass watertight. Hay muchas escenas de las que estoy orgulloso, pero sobre todo una en la que Michael Keaton y Denny Watanabe se emborrachan juntos. Estoy muy orgulloso de esa escena. Es una de mis favoritas. Es casi todo improvisación. He'll be back. There's a midnight show. En 1988, Howard aceptó una oferta del productor George Lucas para dirigir una película de aventuras y de fantasía, Willow, protagonizada por Val Kilmer, Joanne Whalley y Warwick Davis, y aunque Howard disfrutó la colaboración con Lucas, tomó una decisión que afectaría para siempre a sus películas. Tenía muchas ganas de trabajar con George Lucas, y un día me llama para decirme que si quiero hacer una película de fantasía, una de esas de caballeros y brujería. Así que entre él y Bob Dolman escribieron Willow. Fue una colaboración genial, muy intensa y excitante, pero como a la mitad de la película me di cuenta de algo. Me di cuenta de que por primera vez estaba tratando de hacer la película de otro, colaborando. Pero lo que realmente estaba haciendo era pensar como George Lucas, porque me fiaba de su gusto, de su instinto, de su percepción de cómo debería ser una película, más que de la mía propia. Now we stop, Peck. Stupid Daikini. Ask him to stop the wagon. Man Mardigan, you never, ever drive that fast with an infant. I just saved that infant's life. Come on. Don't worry about me, I'm fine. Come on. Down. Oh, where am I? Rule, you fool! Get out of the road! George es una persona realmente fascinante. Sobre todo para trabajar con él. Es un ser privilegiado en su forma de pensar, porque no piensa linealmente. Piensa a saltos. Verle resolver problemas es fascinante, porque mientras pondera el problema, de repente se le ocurre una solución que no tiene nada que ver con lo que está pasando, pero que cumple el objetivo que tú estabas buscando con otro método muy diferente. Verle trabajar inspira. Y yo estaba bastante contento con la película después de todo. Pero cuando acabó el rodaje, me dije a mí mismo que en el futuro trataría de evitar situaciones similares. Haría las películas en que pudiera usar mi propio juicio y punto de vista. Desde luego colaboraría con otros, pero no me iba a comprometer a hacer una película hasta que estuviera convencido de que la entendía y sintiera una conexión de la que pudiera fiarme. En 1988, Howard llevó a la pantalla su concepto original, Dulce Hogar a veces, con un reparto estelar y un guión con el que la audiencia se sintió identificada. Esta película demostró ser su mayor éxito de taquilla hasta entonces. El crítico Roger Ebert escribió que es una película maravillosa que demuestra que Ron Howard es un director maduro y lo suficientemente seguro para encontrar comedia en la verdad y verdad en la comedia. Cuando fuimos a Buenos Aires a rodar Pisa a fondo,
Mi hija mayor, Bryce, tenía como 4 años. Y mis hijas gemelas, Jocelyn y Paige, tenían creo que 7 meses. Y el vuelo a Buenos Aires tardaba unas 17 o 18 horas. Hicimos las maletas y cuando llegamos al aeropuerto, conté 25 maletas y 25 equipajes de mano. Así que tuve que convencer al equipo entero, a actores, a técnicos, a todos, para que por favor llevaran algo, porque solo dejaban 2 equipajes personales por pasajero. Así que empecé a preguntar, ¿llevas solo un bolso? ¿Te importaría llevar este cochecito? Ya veo que llevas 2 bolsas, pero ¿podría meter estos pañales en tu maleta para que nos dejen pasar? Fue una pesadilla. Mi hija Bryce me vomitó encima a los 45 minutos de vuelo. Y pensé, tengo que hacer una película sobre esto, sobre ser padre, sobre cómo te cambia la vida de forma inimaginable y que nunca te hubiera podido explicar nadie. That's what you're going to sleep in? You'll get cold. Perfect. Gil, Taylor isn't feeling well. She wants you. That's those hot dogs. I'll deal with Kevin and Justin. Hey, what do you say later when the kids are asleep? I wear this outfit. She's in our bed. Hi, Daddy. What's the matter, honey? You don't feel so good? You feel like you want to throw up? Okay. Gil, oh my God. Oh, Taylor, baby. Oh, sweetie. Oh. Gil, why are you just standing there? Oh, sweetie. Waiting for her head to spin around. Creo que lo que es realmente extraordinario de él es que tiene una claridad de visión maravillosa. Tiene una gran habilidad para observar la obra desde una perspectiva que le permite apreciarla en su integridad. Es un gran narrador. Sabe lo que es importante y lo que no lo es. ¿Cuál es el corazón de la historia? Creo que por eso siempre es capaz de mantener a los actores enfocados. Es muy fácil perder el enfoque en una película. Hay tanta gente tirando en direcciones diferentes y problemas de dinero y muchas otras razones para perder el hilo principal. Y Ron Howard tiene un sentido innato de sacar lo que es importante de la historia, que no le permite irse por las ramas. Sabe siempre cómo enfilar al corazón de la historia. All right, the other kids got picked up. Ours are watching and tape, and Helen just dropped her grandma off. Let's talk. I quit my job. Why? They gave the partnership to Phil Richards. Phil Richards. This is a guy who leaves his wife and kids and then puts all his money in his girlfriend's name so they can't touch him for child support. I mean, the guy is... Anyway, I couldn't stand it. I snapped. And you still change your mind? What do you mean, change my mind? I quit. I know, but did you say anything that would make it difficult for them to take you back? Jesus, honey, I was hoping you'd be a little more supportive. It's not like I'm pregnant. Una cosa que sí trato de hacer es que los niños actores se tomen esto como una experiencia de aprendizaje. Es algo que me ocurrió a mí. Muy a menudo los directores trabajan bajo la presión de conseguir resultados. No quiero decir que yo sea perfecto, y hay veces que tengo que recurrir a algún truco para conseguir ese resultado. Pero si puedo, trato de hacer que sea una experiencia en la que el niño pueda sentirse un paso más cerca de entender el proceso de contar la historia, de lo que es el ser actor. De modo que si esto es algo que quieren seguir haciendo de mayores, no adquieran un montón de malos hábitos de directores que los trataban como si fueran animales de circo en vez de actores jóvenes. Cut!
En 1991, Howard acometió lo que sería la película más agotadora y más terrorífica de su corta carrera de director. De nuevo tenía un reparto de estrellas como Kurt Russell, William Baldwin, Donald Sutherland y Robert De Niro. Howard impresionó a la audiencia con las escenas de incendios más reales que se habían filmado nunca. La película era Llamaradas. Empecé Llamaradas porque me fascinaba la idea de tratar al fuego como si fuera un monstruo, un ente, como si fuera otro personaje. Muchos de los actores dijeron, sobre todo Jennifer Jason Leigh, que le hubiera encantado hacer de fuego, porque en el guión se describía tan vivamente que era la mayor atracción de la película. El aspecto del personaje es siempre mucho más exigente. Traté de partir de una idea un poco comercial e imbuirla de vida para que alcanzara todo su potencial de entretenimiento, pero a la vez que llevara una relación creíble con la historia. What are you doing here? Well, I want to know why you mess with my stations. I mean, come on, does this really have to be one of those big brother, little brother, you broke my G.I. Joe and I'm still pissed games? Come on. Man, how do you do it, huh? How do you manage to keep coming up with new and amazing ways to fuck up? I mean, that Scotch bullshit. Am I really supposed to believe you came crawling home because you felt heartstrings moan for the family biz? You were bankrupt, man. The scary thing is you probably could have got away with it for a while. Hang back a little at the fires. You know the drill. The only problem is that this job, there's just no place to hide. It's not like having a bad day selling log cabins. You have a bad day here, somebody dies. Las escenas con fuego en Llamaradas fueron para mí un gran reto, pero me enseñaron una lección muy importante. No tenía la menor idea de cómo lo íbamos a hacer. Al principio pensé que tendríamos que meter principalmente mucho efecto especial, pero recuerdo el día que fui a hablar con Alan Hall, que dirige el equipo de efectos especiales, y me dijo que eso no se podía hacer con una computadora. Y con animación generada por ordenador, pero el resto va a tener que ser de verdad. ¿Te va a tocar a ti? ¿Lo puedes hacer? Dijo que sí. Empezamos a rodar antes de tener los resultados de las pruebas, sin saber todo lo que podíamos hacer. Estábamos explorando y funcionó. Es la película en la que he pasado más miedo. Hubo unas cuantas veces que estuvimos a punto de tener accidentes serios mientras rodábamos. Una vez di la señal para disparar un mortero cuando no era, y casi quemó a Kurt Russell. Otra vez, volé unos bidones cuando no debía. Gracias a Dios, no había nadie cerca. Uno de los bomberos de verdad que actuaba en la película se quemó las cejas y su mujer se puso histérica. Dijo, llevas 10 años en el departamento de bomberos y nunca te ha pasado nada. Y ahora, haciendo esta estúpida película, te quemas. ¿Qué pasa? Estábamos funcionando al límite, pero tratando de que nadie resultara herido. El día que acabamos con el fuego dije, nunca más, y no hubo segunda parte. ¿Sabe? Fue un alivio. Pero estoy muy orgulloso de lo que fuimos capaces de hacer con los efectos físicos. Inspirado por una canción tradicional irlandesa, Howard creó y dirigió en 1992 una película épica, Un horizonte muy lejano, protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman. La familia de Howard tenía conexiones con la historia de los inmigrantes irlandeses que vinieron a buscar tierra en América. Fui a un concierto de los Chieftains. Son un grupo irlandés que toca una música folk estupenda. Son extraordinarios. Su música me transportó.
Cantaron una canción sobre una pareja que se separó porque uno de ellos se fue a América y cuando se volvieron a reunir acabaron separándose otra vez. Una de esas historias irlandesas tan tristes. Empecé a fabricar la historia y ni siquiera estaba basada en mi familia, pero la idea era contar la historia de los inmigrantes de una forma muy romántica. Conseguimos un guión que le gustó mucho a los estudios Universal y estuvieron de acuerdo en hacer la película. Bueno, Tom y Nicole lo hicieron todo muy fácil. Para Nicole era muy importante mantener su identidad y Tom la apoyaba. Y aunque compartían el mismo tráiler camerino, yo me cuidé mucho de no dirigir a Nicole a través de Tom o alguna barbaridad de ese estilo. Tengo mucho respeto por Nicole y estaba interesado en ella antes de saber que eran pareja. Cruz es un gran profesional, pero es algo que más que profesionalidad es pasión lo que tiene, algo así como intuición cinematográfica. Creo que por eso sus películas siempre son grandes éxitos. Por supuesto que es muy carismático y a la gente le gusta ir a verle, pero él elige películas que a él le gustaría ver y tiene muy buen gusto. Apela a un gusto muy amplio que se traduce escena a escena, momento a momento, y que fue un placer, un auténtico placer. I'm very modern. That's all you need to know about me. Boy, here. Have a look at this. Look. Oh. You can't read, can you? How pathetic. Land, it says. Land? Wanted. Strong, healthy men and women. Every resident of the United States is entitled to 160 acres of land. They've got so much of it, they give it away for free. No land is given away in any part of the world. In America, it is. And I'm going there. I'm going to have a place of my own. There was one moment. Hubo un momento. Mientras rodábamos Un horizonte muy lejano, que fue realmente extraordinario. Queríamos filmar el principio de la carrera para buscar tierra al amanecer, la carrera de Oklahoma. La primera vez no teníamos actores, solo especialistas. Mi padre, que es un jinete excelente y tenía una escena en la película, me dijo que quería salir en la carrera. Me dijo, papá, corres el riesgo de hacerte daño en la carrera. Y tenemos que filmarte en tu gran escena. Y si pasa algo en la carrera, te tendremos que reemplazar. Y yo dije que los especialistas no querían a ningún actor en esa escena, y él dijo... Mis dos abuelos estuvieron presentes en esa carrera. Uno de ellos conducía un coche de caballos y el otro iba montado en un caballo de carreras. Y a ninguno de los dos les pasó nada. Y dije, por supuesto, es tu decisión. Sé que tú tienes la última palabra. No voy a pasar por encima de ti. Eres el jefe. Pero me encantaría hacer esta carrera. Me miró y me dijo, anda, papá, ve a por el caballo. Dije, anda, papá, ve a por el caballo y sale en la escena. Y salió. En ese momento teníamos 13 cámaras montadas y casi 700 personas en escena. Caballos, carretas y gente a pie. Y yo estaba subido en una de las grúas listo para empezar. Y cuando miré hacia abajo y vi a toda esa gente vestida de época, pensé, Dios mío, esto es una experiencia increíble. Esto es lo más parecido a subirme en una máquina del tiempo y viajar a través de la historia, porque fue así, como esto. Seguro que fue muy parecido a esto. Si me arrepiento de algo en Un horizonte muy lejano,
es de que me siento un poco despojado. Para mí la experiencia fue casi perfecta. Y luego los críticos lo destrozaron. Y fue tan deprimente porque de repente lo que había sido una experiencia mágica, un rodaje de casi 2 años, el realizar el sueño de hacer cierta clase de película, con una estupenda relación con unos actores geniales, una película de la que estaba muy orgulloso y que por cierto había tenido un enorme éxito en cada preestreno, en la que se la acogía con grandes aplausos y reacciones estupendas del público, y de repente los críticos la atacaron duramente. Me sentí como triste, manchado a última hora, y me sentí traicionado, porque realmente fue la culminación de un sueño y una gran asociación con Tom y Nicole, por los que siento verdadero respeto y afecto. En 1994, Howard y Michael Keaton se juntaron con Glenn Close, Robert Duvall y Marisa Tomei para la producción de Detrás de la noticia. Los críticos y el público llevaron a la película a ser uno de los grandes éxitos de taquilla de aquel año. Y a Howard le felicitaron por haber retratado tan fielmente la vida interna de un periódico de la gran ciudad. Me imaginé que era como meterme de cabeza en el motor de un avión, porque no habría forma de que me saliera perfecto al 100%. Y recuerdo que llegó un momento en que me di cuenta de que nunca había visto una película sobre el rodaje de una película que me hubiera convencido plenamente, y eso que los que hacen la película son directores de cine. Así que no iba a haber forma de que retratara de manera realista a los periodistas y nos iban a machacar, así que me agradó mucho la respuesta de la crítica a Detrás de la noticia. So, page 1, Subway sounds like I would, right? Yeah. You got great art. I don't think so. I don't think so. You know, TV's going to be all over it. They already are. It's a minor derailment, first of all, and Carmen has got great Day 2 stuff on the Williamsburg murder. If they make a bust, we have to follow up on that. The subway's a major story. Nobody died. Bullshit. Somebody got maimed. Yeah, that helps. Minor derailment. All I'm saying is people got maimed, and we have pictures of it. God damn it. So we fucked up yesterday. What do you want to tuck our tail between our legs and just take it for? Do what everybody else does. Let's stand alone. Let's make up for it. Creo que probablemente soy la mejor audiencia de Michael Keaton. Y creo que es un tipo brillante. Somos buenos amigos. Y sabes qué? Que cada vez que trabajo con él, es un auténtico placer. Cuando estamos juntos hablamos mucho. En mi vida hay unas 5 personas a las que realmente les gusta hablar, les gusta la conversación, y luego hay otros con los que tengo varios niveles de comunicación. Pero él es un tipo con el que realmente puedo hablar y al que le gusta hablar conmigo. Supongo que porque a mí me gusta hablar con él. Y me gusta mucho dirigirle en escena. Tenemos una buena relación y espero que podamos seguir trabajando juntos. Give me a killer lead. By the way, you got 3 minutes. I need 4. 3. I need 4. All right, whatever. Just make it fast. Lou, we're ripping page 1 for a new wood. 3. Main bar on 3. Yeah, 120 point all caps. Really big. Slap an exclusive in there. Big, big. Quizá una de las peleas más famosas entre sexos ocurrió entre Michael Keaton y Glenn Close y requirió una escenificación muy cuidadosa para que los actores no resultaran heridos. Él sabía lo que quería ver y más o menos lo que quería que representara, pero nosotros estábamos tratando de imaginarnos cómo hacerlo, porque yo la pego. Es un acto reflejo y la pego en escena, y hay un montón de discusión. ¿La pegas para devolvérselo o en defensa propia? ¿O es que estás en una posición? Representar eso es muy difícil, porque hay una mujer en escena. Mientras tanto, ella me pega a mí. Simplemente cierra el puño y me atiza. Hay un montón de discusiones sobre cómo actuar al respecto. We are go for launch. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Ignition sequence start.
estas alturas de su carrera, Howard parece haberse especializado en películas con un montón de personajes. Tiene un sexto sentido para prestar atención a cada historia individual. Así que no sorprendió a nadie cuando se mostró deseoso de meterse en la casi imposible tarea de hacer la crónica de la misión del Apolo 13 en la pantalla grande. Y lo hizo en 1995 con la aclamación de la crítica. Y aunque todo el mundo sabía el final de la historia, Howard lo presentó con gran claridad y con admirables detalles técnicos. My attitude about Mi Apollo actitud 13 frente al Apolo 13 cambió desde que me propuse hacerla hasta que empecé a filmarla. Me explico. Al principio me metí en esa historia por razones parecidas a las que hice Llamaradas, porque es un gran reto cinematográfico. Puedo usar la tecnología de hoy en día para que la audiencia realmente sienta lo que debe ser ir a bordo de una nave espacial. Qué interesante. No tengo ni idea de cómo hacerlo, pero es un reto genial. Estoy a favor del programa espacial. Sería como hacer un homenaje al programa espacial. Pero cuando empecé a hacer los estudios preliminares, sobre todo el día que fui a la sala de control de la misión, y conocí a un montón de veteranos, controladores de vuelo, empecé a entender en qué consistía la experiencia en realidad, no solo para los astronautas, sino para la gente de tierra. Que para ellos era casi a vida o muerte, de una forma muy personal. Y al contrario que en una situación de guerra, se parecía mucho más a una unidad médica de combate, en la que los controladores de la misión tenían una tremenda inversión personal en no perder al paciente. Y empecé a ver la película en términos mucho más personales y heroicos. El logro de Ron con el Apolo 13 fue que tenía un ámbito limitado y una historia de la que todo el mundo se sabía el final. Y tenía que encontrar formas de hacerla humana y comprensible y fascinante. El que lo hiciera tan bien como lo hizo, tiene que haber alguna razón para que aquel año ganara el premio del gremio de directores. La historia está contada de forma magistral. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main bus B undervolt. We've got a lot of thruster activity here, Houston. It just went offline. Oh, there's another master alarm, Houston. I'm checking the quad. Christ, there was no repress valve. Maybe it's in quad C. We've got a computer restart. I'm going to reconfigure the RCS. We've got a ping light. Fire doesn't make any sense. We've got multiple caution and warning, Houston. We've got a reset for restart. All right, I'm going to SDS. El estilo de Ron Howard a la hora de hacer Apolo 13 fue el de ceñirse siempre a la historia. Era una historia de tal interés humano, este increíble acontecimiento histórico, que muchos americanos habían olvidado, a pesar de saber que estos astronautas habían regresado del espacio. Era una de esas historias que tendía a la sobredramatización al estilo Hollywood, y él decía constantemente que no, que si nos ateníamos a los hechos, la historia era tan interesante que no hacía falta más que seguir fielmente los hechos de manera cronológica para tener a la audiencia completamente cautivada. We never lost an American in space. We're sure as hell not going to lose one on my watch. Failure is not an option. Desde un punto de vista de la edición, filmó toda la película desde la sala de control de la misión. Y durante toda la filmación tenía que tener en mente cómo iban a quedar esas escenas que no filmaría hasta meses más tarde. Y entonces, el cómo íbamos a mover la cámara dentro de esta cápsula y cómo iba a funcionar era casi un misterio. Y eso es en sí mismo una hazaña increíble porque es la cámara la que transmite el drama. Es la manera de moverse la cámara dentro del centro de control lo que transporta a la audiencia a la cápsula espacial. Y además tenía que tener en cuenta qué iba a hacer con las miniaturas y los exteriores de la cápsula. Por supuesto, a Tom le encanta el programa espacial. Le encantaba desde pequeño. Lo sabía todo sobre esta historia. Él sabía más del programa espacial y de la historia del Apolo 13 que yo antes de meterme en el proceso de desarrollo.
Fue un colaborador crucial a la hora de hacer la película. Yo siempre decía lo mismo. Oye, Ron, no podemos hacer que el cohete arranque así, sin más, al grito de propulsores. Tenemos que hacernos cargo de cada detalle específico. Y Ron decía, sí, sí, ve y averigua cómo se hace. Como diciendo, no me hagas hacerlo a mí. Tengo otras cosas de que preocuparme. Ese es tu trabajo. El que me dieran esa clase de carta blanca fue impresionante. No hacía más que pensar en escenas bajo el agua. No hacía más que pensar en cables, que es lo que asumía tendríamos que usar. Y sabía que habían diseñado un avión en el que hacían vuelos que recreaban las condiciones de ingravidez. Y luego nos vino con esta locura del KC-135, que consistía en filmar en un avión con gravedad cero. Y eso sin mencionar que me tuvo que convencer para que me subiera a ese estúpido cacharro, lo que ya en sí le costó mucho trabajo. Al principio nos subimos y era casi como un ejercicio de escapada de incendio chino. Las cámaras, bueno, salíamos de una caída en picado a los 30 segundos y un técnico daba la señal y todo empieza a estrellarse contra el suelo. La gente, las cámaras rompiéndose, Tony y Kevin chocándose uno contra el otro. Estábamos en el avión, sobre el Golfo de México. Estábamos haciendo nuestros 25 segundos de 2 gravedades apretados contra el suelo y 25 segundos de gravedad cero flotando por el plató. Y él estaba ahí junto a unos pequeños monitores que habíamos instalado con un megáfono. No estaba al fondo jugando, que es lo que era realmente divertido en esas circunstancias. Estaba en cada toma y cuando acababa decía, muy bien, vale. Y eso era todo. El papel que más me costó conseguir fue el del Apolo 13, naturalmente. Porque él creía que yo parecía demasiado joven. Su padre le presionó. Yo le presioné. Y me dijo, mamá, no pareces lo suficientemente mayor. Claro, porque se pensaba que yo todavía soy igual que cuando él iba al colegio. Y yo le dije, Ron, me quitaré la dentadura postiza. Y así conseguí el trabajo. En 1996, Ron hizo equipo con Mel Gibson, René Russo, Gary Sinise y Delroy Lindo para la producción de la película Rescate. El rodaje estuvo plagado de retrasos, uno de los cuales fue la operación de apendicitis de emergencia de Mel Gibson. Pero al final, el resultado fue una película de auténtico suspense, que encantó a la audiencia. Rescate es la prueba de que Howard puede ser el rey de la película comercial de Hollywood y de que continúa haciendo del rodaje de películas taquilleras un arte honorable. Con Rescate, cubrimos un nuevo territorio emocional. Y cuando digo nosotros, me refiero a Mel Gibson, René Russo y yo en particular. Mel se empeñó en hacer su caracterización como un descenso al infierno. Pero filmamos todas las escenas, desde que pierden a su hijo, lo secuestran, piensan que lo han perdido para siempre, y la resolución final de la película en secuencia cronológica. Así que todo lo que ocurre en el apartamento día a día fue un mar de emociones, sin días libres para Mel o René. Y cada día tenían que encarnar un momento más oscuro, más visceral y sacarlo a la superficie. Life. What we call the X Factor. What's the X Factor? What is that? We have a connection! Are we set? No! Get Jack! Annie. Hello? La verdad es que cuando me puse delante de la cámara y tuve que hacerlo, me resultaba muy difícil. Y Ron me empujaba y me empujaba, y yo no hacía más que pensar que no quería que se convirtiera en un melodrama. No estoy presente, y él seguía empujándome sin descanso, más, pero tenía razón, no era melodramático. Me llevó a un sitio que era sentimiento al desnudo. Cualquier cosa que sentía era pura emoción, y no era melodramático, y no me di cuenta hasta más tarde, después de varias tomas en las que me dirigió y siguió empujándome, que no estaba presente, no estaba ahí. No lo podría haber hecho sin su dirección. What does wrong mean? I mean, is he dead? Because if he's dead, just say he's dead. Don't tell me something went wrong. Just say my son is dead. Hey, you're operating under the assumption that he's alive. You mean you don't know? You don't know where he is. You don't know if he is. You're the damn FBI and you don't know. Hey, you're operating. We have every You killed the son of a bitch and now what? Get him, son! Go. Goodbye. Go. Go.
Si lo que te interesa es la gente y entiendes a la gente, o sea, a los personajes, no importa el género en el que se trabaje. Y también es un narrador nato. Se trate de una película de suspense o de dulce hogar. De lo que se trata en realidad es de contar una historia humana. Así que todo lo que hace es genial, porque es un experto en esos dos componentes tan universales y tan centrales. El género es en realidad el reto que elige, ya sabe. Se trate de Apolo 13, que es un género que aborda, o Rescate, o Dulce Hogar a veces, o 1, 2, 3 Splash, son todos diferentes, pero son todos sobre la gente y sus historias. Me veo como un hombre que ofrece espectáculo. No soy un cómico. No soy una gran personalidad. No me puedo poner delante del público con un micrófono y entretenerles durante 2 horas. Para mí esa es la esencia del espectáculo. Pero para mí no hay nada como trabajar en una película y luego sentarme y sentir la respuesta del público a nivel emocional, metiéndose en una película que yo he dirigido. Profesionalmente es un momento emocionante. Espero que la gente que le gusta el cine piense que una película mía se merece una oportunidad, que tiene unas posibilidades de ser buena, un poquito por encima de la media, que merece la pena el que se pasen esos 90 o 120 minutos, bueno, a veces un poco más, viéndola. Espero llegar a un punto donde no me tengan que categorizar. Esto es una comedia, una de acción, un drama, un misterio, una de fantasía. Espero que digan, ¿la ha dirigido Ron Howard? Será buena. Eso sería mi mayor satisfacción.